Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por sintonizar Radio María. Hoy, viernes 20, ya 20 de septiembre, nos encontramos con un muy querido amigo ya de la casa, Santiago Alarcón. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, 10 puntos, con un poco de calor. La Un verdad que poquito. cuando bajé del avión sentí así como que me metían un golpe de frente, pero a medida que van pasando los días me voy acostumbrando. Claro, Así que claro. 10 puntos. Sí, sentiste el calor panameño, el abrazo de la gente, En me todo imagino. sentido, en todo Claro, sentido. El calor palameño en todo sentido. Y la verdad es que me agradó mucho en todo sentido también. ¿tu primera vez en Panamá? Técnicamente no, porque una vez estuve circunstancialmente de trasbordo Ok, yendo a República Dominicana, pero lo único que conocí fue el aeropuerto, ¿no? ya. Miraba así por las ventanas a lo que podía llegar a ver de Panamá, Ujú. pero esta es la primera vez que sí estoy recorriendo y conociendo el país. Ha sido invitado en un evento muy especial para nuestros hermanos de Radio Hogar, quienes celebran 70 años de estar al servicio de la iglesia. Obviamente, formas parte de esta propuesta de un evento que se va a celebrar el día de mañana en el gimnasio de la USMA, donde se habla de defensa de la fe. ¿Qué tiene que ver Santiago Alarcón con el tema de la defensa de la fe? Porque tenemos también a los hermanos de Alfarero, que ahora en la tarde vamos a tener un espacio con ellos también, y que bueno, forman parte de esta apuesta musical que nos ayuda a nosotros los católicos a vivir nuestra fe, a escuchar música que alimente esta espiritualidad católica. Pero Santiago Alarcón, dentro de su labor en la iglesia, ¿qué tiene que ver con la defensa de la fe, Santi? A ver, la defensa de la fe siempre está de alguna manera asociada, relacionada con la figura del apologista como tal, Ok. ¿no? Apologista es la persona, para las personas que no que están del Ujú, otro lado y no saben lo que es la persona que se dedica a la defensa de su fe, ¿no? ujú. Mediante argumentación, respondiendo inquietudes u objeciones que puedan plantear personas no católicas a nuestra fe. Yo personalmente no creo ser apologista como tal, Ok. pero sí en mi labor de comunicador en redes sociales siempre hacemos una defensa de la fe católica. ¿Y por qué lo hago? Porque, número uno, creo que es apropiado, pero principalmente porque al yo venir de un escenario, de un contexto evangélico, obviamente quienes más planteos hacen a la hora de analizar mi fe católica son evangélicos. Y creo yo, viniendo de ahí, poder de alguna manera aportar algo para todos aquellos que honestamente busquen conocer lo que es la fe católica, ¿no? Entonces, trato de hacer una defensa sana de mi fe, tratando de quitar todos esos obstáculos intelectuales que la gente puede llegar a tener, que le Ujú. impide acercarse plenamente a esta, y bueno, lo tratamos de hacer así diario en las redes. O sea que técnicamente estamos hablando con un fichaje que no viene directamente de las filas del catolicismo, sino que se hizo un traspaso gracias a la intervención del Espíritu Santo para que tú tomaras esa decisión de dejar esa línea o experiencia doctrinal que tenías para entonces venirte acá a la Iglesia Católica, volver a casa. ¿Cuáles fueron esos impedimentos intelectuales o esos obstáculos, tomando un poco la frase que me acabas de compartir, que tú fuiste saltando para llegar a la conclusión de, no, el catolicismo, la experiencia de fe católica es la verdadera, es la iglesia que Cristo fundó y tengo que formar parte de ella? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, a ver, son muchas cosas Ujú. y me llevaría mucho tiempo desarrollar cada una de ellas, pero así de forma superficial podríamos decir que un día me encontré con los primeros cristianos. O sea, yo suponía como evangélico que la fe predicada por Cristo y sostenida por los cristianos a lo largo de la época era exactamente la misma que yo creía para ese momento, la que yo profesaba en ese momento. Cuando me voy a las fuentes más antiguas, cristianas, fuera del Nuevo Testamento, me doy cuenta que los testimonios más antiguos, cercanos a los apóstoles, profesaban una fe algo distinta a lo que yo profesaba. Y eso obviamente me empezó a llamar poderosamente la atención, porque si tengo que elegir, bueno, ¿quién es más confiable? ¿Un individuo que se encuentra en Occidente 2000 años después o aquellos que de manera inmediata suceden
a quienes habían sido comisionados por el mismo Jesús de Nazaret a predicar el Evangelio. Evidentemente estos cristianos eran mucho más confiables a la hora de hablar de pureza del Evangelio como tal. Entonces cuando me encuentro con esto, obviamente fue un choque importante, pero muchas de las cosas que yo creía fueron puestas en jaque. Una de ellas, y que me parece que es el primer paso, el puntapié inicial, fue la sola escritura. La sola escritura es básicamente la creencia que tiene el común denominador del pueblo evangélico, independientemente de que no hay una definición formal y vinculante para todo el protestantismo, pero que, bueno, básicamente sostiene que la Biblia es, por ser inspirada por Dios, fuente de autoridad infalible, pero no una fuente, sino la única fuente infalible en temas de fe y moral, ¿no? Eso, bueno, evidentemente tiene o arrastra sus grandes problemas, porque, bueno, ¿y qué hacemos con el canon bíblico? Si la Biblia es la única fuente autorizada a causa de su infalibilidad para comunicar cuestiones de fe, la cuestión del canon bíblico de las escrituras es una cuestión de fe. ¿Dónde encuentro ese canon en las escrituras? ¿En qué parte? Antiguo, exacto, Nuevo Testamento, ¿dónde estaba? totalmente. ¿En dónde el apóstol Pablo, Pedro, Santiago o Juan a mí me describe los libros, la cantidad de libros que son inspirados, que deben formar parte de estas escrituras? Porque si no, nos quedamos con la típica pregunta que suelo hacer un poco en gracia, pero que tiene su impacto, que es: ¿cómo yo sé que Tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Cómo lo sé si la Biblia no dice eso? Bueno, tengo que terminar confiando en una fuente externa a la Biblia que necesariamente debe ser infalible para yo depositar toda mi confianza en ella, de que no se equivoca respecto a esta declaración: Tercera de Juan es palabra de Dios. Y así fue como llegué a la conclusión de que esta fuente externa a las escrituras es la iglesia, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas que podríamos seguir enumerando. Claro, es bastante fuerte porque justamente en este mes de la Biblia, que es parte del marco en el cual se celebran los 70 años de Radio Hogar, que al igual que Radio María, pues es una gran bocina en Panamá para seguir irradiando el Evangelio, y que la Biblia fue por mucho que fue primero, la iglesia o la Biblia. Obviamente la historia nos va mostrando que no es más que la iglesia católica quien tuvo la autoridad por recibirla, como se puede leer desde Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante, recibir esa autoridad a través del primer papa, San Pedro, luego la asociación apostólica y demás, pero fue quien tuvo la autoridad en los distintos concilios desde Hipona en adelante para hacer esa compilación de los 73 libros que nosotros hoy tenemos. Entonces, Santi, frente a esta realidad, ¿cómo ha cambiado tu relacionamiento en este caso? ¿Cómo era tu relación con la Sagrada Escritura antes en el entorno evangélico? ¿Y cómo es ahora al entender todo esto que nos acabas de contar desde el punto de vista o ya desde tu espiritualidad católica? Bueno, ¿sabés qué es súper interesante el hecho de que hay muchos hermanos evangélicos que con buena fe muchas veces creen que por haberme hecho católico y creer que existe, además de la Biblia, otras fuentes infalibles en materia de fe y moral, creen que de alguna manera yo he dejado de creer en la Biblia o le he bajado el precio a la Biblia. Y es todo lo contrario. A causa del amor que siento por la Biblia, es que era necesario justificar el por qué es que yo debía, no que simplemente era opcional, sino que debía creer en las escrituras. ¿Cuál era esa razón, no? El conocer la Iglesia Católica obviamente me ayudó a poder encontrar una razón de ser de ese conjunto de libros que se me presenta como palabra de Dios. Los evangélicos son muy, ¿cómo decirlo?, devotos de la Biblia, ¿no? Independientemente luego hoy por hoy
conocer, entender y justificar mi devoción, mi amor por las escrituras en la iglesia o por la iglesia católica, me da mucha paz a mi corazón, porque no es simplemente una opinión. En el mundo evangélico, en definitiva, más allá de lo que pueda llegar a causar esta declaración, termina siendo una opinión. Yo opino y deseo opinar que, bueno, esto es palabra de Dios, porque no hay una justificación final. En definitiva, el evangélico, pese a que cree bien, lo cree porque sí. Es como por dar un ejemplo. Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que me siento a charlar con un niño, ¿no? Acerca de lo esférico de la Tierra. Bien, el niño sabe que la Tierra no es plana, que es esférica, ¿no? Es un geoide. Ok, bien. Pero le pregunto, ¿cuál es la razón por la que crees en eso? Y me dice, no, porque lo leí en un cómic de Spider-Man. Lo que cree está bien. ¿Cuál es la razón por la que lo cree? No es confiable. No es confiable. Lo mismo pasa en el caso del mundo evangélico y las escrituras. Lo que creen, al menos en el Nuevo Testamento, está bien. La razón por la que lo creen no está justificada. Entonces, yo aplaudo al hermano evangélico cuando dice, no, yo amo a las escrituras. Sí, bien, indaga en ellas, porque en definitiva lo que dice a pensar por qué crees en esto. ¿Se entiende? Sí. Y me parece que eso es muy importante. Sí, ahí lo que estás apelando desde distinto punto de vista es a la madurez de la reflexión. Claro. O sea, más allá de ponerle un poquito de pensamiento, porque claro, cuando te paras también, o el ateísmo juzga al creyente porque hace creer que, no, mira, lo que pasa es que aquel que lee la Biblia, el católico o el evangélico, pues es una persona limitada, una persona que cree en ficción, cosas por el estilo, y también deja de un lado grandes pensadores católicos y cristianos también, por qué no decirlo, mencionarlo, que han contribuido enormemente a la humanidad. Claro, hablar de eso sería como entrar en otro punto, pero me llama mucho la atención en que tú no antepones lo que diría uno lee el catecismo para que entiendas. No, sigue leyendo la Biblia, reflexiona y ya te darás cuenta que vas a necesitar entonces entrar en el catecismo, en la liturgia, y eso te va a seguir, digamos, fortaleciendo. En ese punto, hace un rato estábamos conversando, grabando unos videos aquí para Radio María, que lo van a poder ver en las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Radio María PA, ahí van a poder encontrar mucha más información sobre Santiago y algunos videitos que hemos preparado para ustedes. Mencionabas que tu santo favorito es San Pablo. Eso me llamó poderosamente la atención por lo siguiente. San Pablo fue muy novedoso en su evangelización. Fue el primero en escribir las cartas. Hasta creo que entre el año 50 y 51 la primera que escribió. Y tú tienes un trabajo muy interesante en redes sociales. Arriba de, creo yo, de 14,000 y tantos seguidores en Instagram. Me corrige si no es el número. Un poquito más de 90,000. Un poquito más de 90,000, perdón. 90,000 seguidores en Instagram. Sí, tengo el dato que son 221,000 en YouTube, que están ahí al pendiente de tu trabajo. Entonces, ¿cómo hace Santi para entrar en redes sociales, o por qué comienza a operar de una forma tan interesante, constantemente videos en vivos, en YouTube, pláticas, colaboraciones con otros, digamos, evangelizadores en redes sociales? ¿Por qué sientes ese llamado? ¿Qué te lleva a entrar en este mundo digital? Bueno, mi entrada al mundo digital y al formato que hace años llevo a cabo, lo hago como evangélico. Ok. Como evangélico. A partir de una crisis de fe que tuve en la universidad por ciertas objeciones que me planteaban compañeros de la universidad cuando intenté evangelizarlos, es que, bueno, despierta esa crisis en mí y termino conociendo lo que es la disciplina de la apologética. A partir de ahí, supuse de que de la misma manera que yo estaba atravesando una crisis en silencio, podían haber otras personas que se encontraban en la misma situación y que necesitaban quizás la misma ayuda que yo necesité en un momento, ¿no? Entonces empecé un trabajo en redes sociales, en Facebook
en aquel tiempo principalmente, y la verdad es que se volvió muy popular. Recuerdo que a los 2 o 3 meses ya tenía más de 500.000 seguidores. Wow. Fue una cosa de loco cómo había explotado. Pero es que en ese momento, estamos hablando del año 2016, al menos en el mundo evangélico de y comenzamos con estos formatos de hacer en vivos, entrevistas. Para ese entonces era bastante novedoso, ¿está bien? Podemos hablar, eran 8 años hacia atrás nada más, sí, pero como que las redes sociales van a una dinámica, una velocidad distinta a la vida real. Bueno, comienzo de esta manera, empezamos a hacer contenido para otras redes sociales, así llegamos a YouTube, hasta que, bueno, en el año 2022, después de un largo proceso, terminó hablando públicamente, comunicándolo públicamente, de que tomaba la decisión de dar el paso de fe a la Iglesia Católica. En ese momento, honestamente, me pregunté si debía continuar haciendo esta clase de cosas, ¿no? Uno de los que me aconsejó es mi padrino, el padre Javier Olivera Rabasi, que en una charla que tuve con él habían 2 opciones: o el proceso de ese cambio, ¿no? Que había causado tanto impacto en las redes cuando salía a decir de que me había hecho católico, lo pasaba yo en lo privado, tomándome un tiempo, o aprovechaba el ímpetu de lo que era el tema en cuestión para comunicar mi fe, ¿no? Y ahí, bueno, tomé la decisión de comunicar mi fe, de aprovechar toda esa polémica que se había generado para comunicar mi fe. Y creo que fue la mejor opción, porque hoy por hoy, no sé cómo lo verán ustedes, pero del lado evangélico, en ese momento en redes sociales, la discusión protestante católica era medio como que la habían dado por supuesta a los evangélicos, ¿no? No era, el catolicismo no era algo atractivo para considerarlo. Cuando sucedió eso, claro, o sea, se armó toda una polémica, y más allá de la polémica, es como que para algunas personas volvió a ponerse el tema sobre la mesa. Che, hay buenas razones para considerar el catolicismo, y muchos hermanos evangélicos que jamás se lo habían planteado, se lo comenzaron a plantear. Y eso, gracias a Dios, después con el pasar del tiempo pudimos ver esos frutos de gente que entra a los streams y nos cuenta: che, mirá, cuando pasó esto me lo empecé a plantear, la verdad es que había preguntas que no me había hecho. Entonces, la razón por la que llevo a cabo este formato es justamente por el impacto que se generó, y por luego creo que hay una evidencia de resultados, de frutos que Dios nos viene mostrando, que nos dicen diariamente: seguí por acá, que por ahora este es el camino. Y fíjate que parte de esos frutos es tu llegada hasta acá, el que la gente te pueda conocer en estos momentos a través de la radio. Sé que has tenido muchas giras, momentos de encuentro. Uno que me llamó particularmente la atención fue tu visita a un colegio con una reunión de chicos, muchachos de apenas, creo que no superan los 17 años. Entiendo que era media, este colegio en particular. Me llama la atención porque hoy en día uno de los grandes retos que nosotros como iglesia tenemos es la comunicación de la fe a los más jóvenes. No sé si lo hayas abordado, esa experiencia dentro del punto de vista evangélico se ve en los países latinoamericanos principalmente. Podemos mencionar como ejemplo en Panamá, uno de los problemas, uno de los retos que tiene la catequesis de los sacramentos iniciales, llámese primera comunión o confirmación, es justamente en la parte de la confirmación. ¿Por qué? Porque a veces puede ser abordada desde el creyente como un mero trámite. Yo solamente voy a la confirmación y listo, culmino con este evento social, si lo quiero ver de esa forma, y no hago más pasos dentro de la fe. Me desconecto desde ese momento hasta cuando necesite qué sé yo, otro requisito para poder tener mi boda, o si tengo que hacer algún otro trámite, quizás con mi hijo para el momento del bautismo, qué sé yo. ¿Cómo o cuáles serían las recomendaciones que tú le pudieses dar a los padres de familia que nos están escuchando en este momento, que tienen ese deseo de transmitirle la fe a sus hijos y se tienen frente a un hijo que quizás a través de las propias redes sociales esté recibiendo muchos argumentos en contra, no solamente del catolicismo, sino de la fe?
¿qué recomendaciones, cómo tú abordarías ese reto de la transmisión de la fe en los más jóvenes? A ver, dos cosas. Primero, número uno, la opinión que voy a emitir es una opinión de alguien que todavía no ha sido padre. Entonces, por el respeto a los padres que están del otro lado, es una opinión a partir de mi experiencia, que tengo mucha experiencia con jóvenes, pero no como padre. Número uno, eso. Y número dos, creo que hay que considerar fuertemente el hecho de que hay veces que pretendemos generalizar y no se puede generalizar. O sea, si alguien pretendiera, me parece a mí desde mi humilde punto de vista, escribir un libro, Los 12 pasos para ser efectivos a la hora de comunicar el evangelio a nuestros hijos adolescentes, me parece que moriría en el intento, porque cada persona es un mundo. Hay puntos en común, sí, porque vivimos en una misma región, compartimos una cultura, hay modas y demás, sí, pero cada persona es un mundo. Entonces, vos decís algo que es muy cierto. Acá el problema no son las respuestas a las objeciones que se plantean. De hecho, o sea, las mejores objeciones a la fe católica se la plantearon los mismos católicos y los católicos se encargaron de responderla. Tenemos una iglesia que tiene más de 2000 años y mirá la cantidad de agua que hay debajo del puente, la cantidad de gente que dedicó su vida a la reflexión filosófica, teológica, bíblica, y tenemos riquezas que quizás desconocemos en la fe católica, y yo te puedo asegurar que toda duda, incertidumbre, pregunta, objeción, planteo que pueda llegar una persona a tener respecto a su fe, alguien ya lo respondió y lo hizo muy bien. Número uno, eso. Entonces, el problema no es la respuesta, el problema es cómo abordo la respuesta. Es un problema de formas, como decías vos. Y acá es en donde me parece de que algunas veces los cristianos fallamos, y a medida que crecemos la tendencia a la equivocación en el actuar me parece que crece. ¿Pero por qué? Porque tendemos a comunicarnos con el otro como si fuese que estamos hablando con nosotros mismos. La forma que consideramos que es efectiva para nosotros, pretendemos que sea efectiva para el otro. Por ende, hay mucha gente grande que muchas veces comparte su fe de la forma en la que se compartía la fe en la década del 70, 80, 90. Y vivimos en un mundo muy dinámico que cambia constantemente. Hoy los jóvenes viven cambiando las modas, el lenguaje, vocabulario, las redes sociales y demás. Y es ahí en donde uno tiene que hacer la labor de aprender a ponerse en el lugar del otro, porque si no nos tomamos el trabajo no de aprender respuestas, de responder silogismos sofisticados. Eso lo hace cualquier persona porque hay libros que te dan las respuestas concretas a ciertas preguntas. Eso no es lo difícil es dedicarle tiempo al otro que está del otro lado, que es distinto a mí, pero no para yo sermonearlo, sino para escucharlo. Yo no me puedo poner en el zapato del otro si pretendo hablar más que escuchar. Entonces el primer paso de la apologética no es aprender sofisticados argumentos, es aprender a escuchar al otro, porque si no, no soy eficaz a la hora de salen de acá o salen de acá. Porque si salen de acá y yo pretendo darle una respuesta acá, voy a morir en el intento, me voy a encontrar con una pared. Entonces, la clave es eso mismo, ¿no? Es no tanta información, uno, que, ojo, es importantísima, claro que lo es. Pero hoy creo que el gran problema es el cómo comunico. Soy efectivo como comunicador para persuadir al otro. Yo necesito persuadir al otro. No necesito obligar, no me tengo que imponer. Le tengo que propiciar todo lo necesario para que la persona por sí mismo se convenza de que lo que estoy diciendo es cierto. Y ahí cada persona es un mundo, ¿no? Sí, es un poco como le decía también el apóstol San Pedro, hay que aprender a dar razones de nuestra esperanza y a cada quien como conviene. No hay una dosis exacta, no hay una fórmula matemática, porque
tratamos con seres humanos, con una historia, con heridas, con situaciones que seguramente lo que nosotros terminamos propiciando es una puerta por la cual entre Jesús y tenga esa conversación con esta alma, ya sea por su duda o por su invitación a la conversión. Santi, tengo una pregunta que entiendo. Y perdón, Ajá, la dale, interrupción. adelante. Hay un elemento también que es importantísimo, que es la paciencia. Ok. Nosotros no somos robots orgánicos que porque alguien me presente evidencia, una cita de un padre de la iglesia o un argumento, es como la computadora cuando le cambias el software o actualizas el sistema, automáticamente comienza a actuar de otra manera. Nosotros no somos así. Asimilar ideas lleva su tiempo, lleva procesos internos, muchas veces hasta de negación, en donde yo como individuo que me estoy dando cuenta de la verdad, no quiero que esto sea verdad. Y es ahí en donde la paciencia del católico tiene que desarrollarse y entender de que la asimilación de ideas, la conversión, no es un día para el otro, no es aceptar verdades como si fuésemos máquinas, no, puede llevar años. Tenemos que estar dispuestos a eso. Sí, a la espera por el otro, al ser pacientes y seguir perseverando en la oración, porque claro, todo este ejercicio de mostrar la fe, importantes que nosotros tenemos, y me atrevería a referirlo así, es la Santísima Virgen María, que desde su actuar, desde su sí, yo creo que es una de las principales muestras de lo que también es la apologética, es decirle sí a Dios. ¿Por qué? Porque al final este llamado es para todos los católicos, porque el vivir nuestra fe de cara a Dios de forma coherente es una respuesta apologética. Es una manera de demostrar también que estamos en la iglesia que Cristo fundó. Y eso me lleva a esta pregunta. La Virgen María para Santiago Alarcón, ¿quién es? Bueno, a ver, a mí me parece que hay veces que, entiéndase, yo muchas veces tengo en mente el protestante que puede estar del otro lado, y como mi objetivo es comunicar mi fe al protestante, no me gustaría ahuyentarlo con la respuesta que voy a dar, ¿no? Pero hay veces que las palabras no son suficientes como para poder describir a alguien. En el caso de la Virgen María me parece que es un gran ejemplo, porque nosotros podríamos este calificativo dirigirlo hacia Jesús, pero claro, Jesús es Dios, entonces es obvio, diríamos muchos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la Virgen María estamos hablando de un ser humano común y corriente como nosotros, pero que ha recibido una gracia especial, ¿no? Y que obviamente su comportamiento o su sí ha sido muy distinto al nuestro. Entonces, alguien podría llegar a confundirse y a decir, pero ¿cómo para describir a un ser humano, cómo las palabras no bastan? Claro que no bastan porque cualquier calificativo que uno pueda llegar a ponerle a la Virgen, siempre de una u otra manera la estaría comparando con otra persona, y no hay con qué persona compararla, pese a que es una persona. No hay con otro ser humano a quien nosotros podamos compararlo, pese a que es un ser humano. Entonces, a mí me parece que es aplicable todas las palabras más excelsas, todos los honores más altos, pero cuando utilizamos el título, probablemente nos quedamos cortos. Nos quedemos cortos, exacto, ¿no? Exacto. Pero si me permitís retroceder un segundo, dijiste algo que es muy importante. La Virgen María como apologeta. Y vos fíjate qué interesante que es, porque ¿qué es la apologética? Es dar razones del por qué se cree en lo que se cree. El Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, discípulo del apóstol Pablo, o compañero de viajes, mejor dicho, del apóstol Pablo. Pero cuando Lucas, según su propio Evangelio en el capítulo 1, dice que él toma el testimonio de muchos, ¿no? Cuando Lucas recoge el testimonio de el nacimiento de Cristo, de la concepción, ¿de quién lo toma este testimonio? La única opción viable es de la mismísima Virgen María. Entonces, hay cosas que la Biblia te dice, pero que a su vez no te dice. No te lo dice de forma explícita, pero sí te lo presenta de forma implícita. Me imagino ese escenario en donde
supongamos, no quiero caer en anacronismos, pero supongamos que la Virgen María en un momento se sentó a la mesa con Lucas, Lucas preparando ahí para tomar testimonio de lo que la Virgen tenía para decir, y la Virgen empezaba a relatar todo aquello que le había ocurrido, que cambió su vida y que fue un antes y un después. En el momento en el que está describiendo todas estas cosas y Lucas está tomando apuntes, ella está dando razones del por qué es que cree lo que cree, por qué profesa lo que profesa y por qué se comportó con su hijo de la forma en la que se comportó. Y esto es apologética. Sí. Entonces, es maravilloso pensarlo de esta manera, ¿no? Porque cuando de repente vos te encontrás con detalles en el Evangelio de San Lucas que dice que la Virgen meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿Eso se lo inventó Lucas? ¿O fue el testimonio que recogió de la Virgen? La Virgen le dijo a Lucas que a medida que todas estas cosas ocurrían, ella meditaba en su corazón de todo lo que estaba pasando. Entonces ahí la Virgen María está haciendo una gran apologética. Está defendiendo como Madre de Dios, pero también como cristiana, cuáles son las razones por las que hay que creer en su Hijo, por las que hay que seguir a su Hijo. Y esto es realmente maravilloso. Sí, total. Porque lo que nos viene impactando de eso que nos estás contando es que el testimonio es de la propia relación personal de la Virgen con su Hijo. En otras palabras, que también la experiencia de la defensa de la fe es nuestra relación personal con Jesús. Que a veces nos relacionamos muy bien con el catecismo, nos relacionamos perfectamente con los datos históricos, manejamos al dedillo cuándo se fundaron otras religiones, cuándo se fundó la de nosotros, pero tenemos muy abandonado a Jesús. Y yo creo que también tenemos que partir de ¿cómo estoy yo en mi relación con Jesús? ¿Cómo estoy yo en mi vida sacramental? ¿Cómo estoy yo en mi adoración al Santísimo? ¿Qué tanto tiempo le dedico yo hoy a la oración? Y hace un rato mencionabas mucho la palabra paciencia, y yo creo que hoy en día nos está faltando mucha paciencia porque también nos hace falta mucha oración y nos falta mucho espacio de silencio. Silencio para dejar que esa palabra permee, para que ese momento en la Eucaristía también nos vaya llenando. Y ahí, en ese punto, Santiago, ya de cara y muy preliminarmente para todo lo que tengas que exponer y regalarnos mañana, la oración dentro de la apologética, ¿cómo la vas viendo tú? ¿Cómo este conversar con Dios, aparte de los 94,000 y tantos en Instagram, los 500,000 y tantos en Facebook, 220,000 y tantos en YouTube, con todos ellos hablas o te comunicas de alguna forma? Pero esa conversación con Dios, ¿cómo la vas llevando? ¿Cómo todo este ejercicio, este apostolado, este viajar y demás, hoy en día esos momentos para Dios, cómo se dan? Porque vivimos una sociedad cada día más consumada por el trabajo. Yo tengo dos niños y la verdad es que el tiempo a veces no da para muchas cosas. ¿Cómo sacamos ese espacio? ¿Tú cómo lo vas viviendo, ese reto de sacar esos minutos con Dios? Tenemos que volver a poner las prioridades en orden, ¿no? La idea de no tengo tiempo, pese a que yo muchas veces no tengo tiempo, es una gran excusa, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos tiempo para lo que consideramos importante. Cuando vos no tenés tiempo para la oración o para ir a misa, no es que no tenés tiempo, es que le dedicaste tu tiempo a algo que consideraste que en ese momento era más importante. Entonces el orden de prioridades tiene que volver a ser pensado, ¿no? De manera individual, de manera privada. Tenemos que volver a poner la casa en orden, porque a mí me parece que ese es el gran problema que estamos teniendo. Recién mencionabas el hecho del silencio, ¿no? Y esto fue algo que a mí me tocó mucho como evangélico, porque no es común la meditación en el silencio, la reflexión en el silencio, o ¿cómo decirlo? El deleitarnos en Dios en el silencio. En el mundo evangélico no es común eso, ¿no? Y yo recuerdo cuando todavía era evangélico, que visitaba templos católicos, iglesias católicas, y lo hacía por la belleza de sus construcciones y demás.
pero llamativamente cuando entraba a la iglesia yo también guardaba silencio. ¿No? Es algo como que te invita Sí. a guardar silencio. Y no entendía muy bien por qué. Y para aquellos que están del otro lado, que muchas veces necesitan la justificación en textos bíblicos y cosas por el estilo, siempre recuerdo, una vez ya siendo católico, siempre recuerdo que la Biblia en el libro de Éxodo narra la historia en la que Moisés se encuentra con Dios. Y dice que sube a lo alto del monte y de repente vino un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino una gran tormenta, un gran tornado, fuertes vientos, pero Dios tampoco estaba ahí. Y de repente vino una brisa apacible, ¿no? Ujú. Y ahí se encontró Moisés con Dios. Es en el silencio, cuando nos desvinculamos de todo ese ruido de la vida, las preocupaciones, la dinámica, el querer, nuestras obligaciones, que ojo, las obligaciones está bien que las llevemos, pero hay veces que ocupan más lugar del que deben ocupar. Claro. Entonces la apologética es fundamental esto. Es fundamental porque, primero, para todo cristiano es fundamental. O sea, si nosotros no entendemos que el sentido de la religión es la relación con Dios, no Estamos entendimos perdidos. absolutamente nada. Total. Porque si vemos la religión como obligaciones a cumplir, Ujú. la religión o Dios no ha tenido este deseo de burocracia Ujú. con sus criaturas. Ujú. El objetivo de Dios por medio de la religión es entablar y reconstruir nuevamente esa relación por medio ahora de su Hijo Ujú. con sus criaturas que se habían perdido por el pecado. Entonces, la relación tiene que ser lo más importante porque es el objetivo de Dios con el ser humano. Relacionarse con Él y entablar este vínculo de amor en su Hijo. Ahora, esta relación es importante para todo cristiano, pero cuando alguien hace una labor específica, y más cuando vos pretendés de alguna manera derribar ideas, tenés que ser consciente de que estás entrando en un campo que es terriblemente espiritual. Hay veces que lo intelectual y lo espiritual nosotros no sé por qué razón pensamos que son dos cosas completamente distintas. Lo espiritual es algún tipo de experiencia mística o si de repente se me mueve un cuadro, ¿me entendés? En casa, que es algo Algo está espiritual. pasando, claro. Pero cuando debatimos argumentos, no, eso no es espiritual, Es eso intelectual. eso es intelectual. No, pero pará. Lo mismo. O sea, es las mismas fuerzas que se chocan con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El alma de la persona. Dios pretendiendo salvarla y el demonio pretendiendo perderla. Pero es lo mismo lo que está ocurriendo. Entonces, cuando vos te encontrás con alguien que tiene ideas anticristianas que te alejan del cristianismo, ahí subyace un problema espiritual. Y pese a que podés tener los mejores argumentos, la mejor formación académica y puedas ser muy rápido de mente, si vos no estás bien parado espiritualmente, eso de alguna manera te puede llegar a afectar de tal forma que hasta puede llevarte a la confusión. Claro. Entonces, fíjate cómo el mismísimo apóstol Pablo decía, ¿no? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes y demás, ¿no? Nuestro enemigo es espiritual. Entonces, cuando hay alguna idea que pretende combatir y sustituir lo enseñado por la iglesia, ahí hay una lucha espiritual. Por eso, esto sería tema para otro momento, ¿no? Pero esta guerra de ideas en la que nos encontramos en Occidente, que algunos han dado por llamar batalla cultural y cosas por el estilo, pero que evidentemente hay muchas ideas que están aflorando y que pretenden sustituir las raíces católicas que tenemos en Occidente, esto es una lucha espiritual. Cada vez que vos te plantás con argumentos, respuestas a las objeciones que se te presentan, hay una lucha espiritual detrás de todo esto. Entonces no podemos ser ingenuos y tenemos que vestirnos con nuestras armas espirituales. Muchas gracias, Santi, por ese mensaje. Solamente invitarlos a todos al día de mañana a este evento que vamos a tener en conjunto con nuestros hermanos de Radio Hogar. Recuerden, 70 años celebrando esta labor que tienen adelante los hermanos de Radio Hogar en el evento Defiende tu Fe, con mi amigo Santiago Alarcón, que ha sido una entrevista bastante interesante. Santi, te agradecemos. No, gracias a ustedes por recibirme. También vamos a tener al grupo de alfareros, va a haber buena música,
buen testimonio y buena información en Mañana Defiende tu Fe. ¿En qué redes se pueden seguir? Obviamente yo las conozco, pero para que se la compartas al... Rincón Apologético. Me buscan Rincón Apologético como apologética, pero con O, apologético, y ahí me pueden encontrar. En Instagram estás... Instagram, YouTube, Facebook, y tenía un Twitter y un TikTok que murieron en el intento porque la verdad es que no consigo encontrarle la dinámica. Ok, pero igual te podemos encontrar en Obvio, Instagram, sí. en Facebook como Rincón Apologético. Ya saben, muchachos, para todos los que nos están escuchando, familia en general, gracias acá por sintonizar Radio María, una voz cristiana en tu casa. Con ustedes estuvo mi amigo Santiago Alarcón y Álvaro, quien les desea que tengan una excelente jornada. Nos vemos el día de mañana en Defiende tu Fe con Santiago Alarcón y el grupo Alfareros.